Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Santillán. Les doy en nombre del equipo de organización la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación en artes de la Universidad Nacional de Villa María. En este caso, para el eje número 6, el conversatorio que lleva por nombre Gestión Artística y Cultural. En este caso, vamos a tener 4 exposiciones. Y el eje va a estar moderado, la mesa va a estar moderada por Cipriano Argüello Pitt, de la Universidad Nacional de Córdoba, y las exposiciones van a ser las siguientes. Una propuesta de gestión cultural de patrimonio inmaterial a cargo de Laura Gili, de la Universidad Nacional de Villa María. Creación y sociedad, la gestión cultural pública en Villa María, a cargo de Silvina Mercadal, también de esta universidad. Centro de Producción e Investigación en Artes, Facultad de Artes, Universidad de Córdoba, a cargo de Carolina Sismondi, de la Universidad Nacional de Córdoba. Proyectos de extensión universitaria, algunas experiencias del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan, a cargo de Estela Mas, de la Universidad homónima. Dicho esto, entonces, decirles que pueden dejar sus comentarios en la medida en que va avanzando el conversatorio en el chat de YouTube. Esos comentarios se los vamos a estar trasladando a los expositores una vez concluidas las exposiciones para que se produzca un intercambio de preguntas-respuestas. Y bueno, le doy el paso a Cipriano Argüello Pitt para que pueda ir abriendo la mesa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañando esta iniciativa. Y bueno, y hablamos de gestión, o sea que también tiene que ver esta mesa con todo este trabajo de gestión. Y pensaba que la gestión es, de alguna manera, posibilitar, ¿no? Posibilitar las experiencias, posibilitar a los otros el hacer. Y las experiencias que se presentan aquí son 4 experiencias muy distintas, que generan también lineamientos del pensamiento. No podemos pensar en una gestión en general, tenemos que pensar en gestiones singulares y cada gestión singular plantea problemáticas particulares. Tenemos situaciones de investigación, situaciones de extensión, de cultura pública, de relaciones con la universidad. Y algo que me parece muy importante, siendo un encuentro, una jornada vinculada a la universidad, es también cómo la universidad piensa de alguna manera los campos de gestión pública tan importante para el desarrollo de la actividad artística, tanto como creación como investigación. Entonces, en ese lugar me parece que es una posibilidad de escuchar estas 4 experiencias y también a pensar las similitudes y diferencias, ¿no? Tanto en las posibilidades como en las dificultades. Así que, bueno, vamos a dar para que empecemos la charla, ¿sí? Creo que empieza entonces María Laura Gili, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Gracias en principio por este espacio. Voy a ir leyendo de manera acotada algunos ítems. La Usina Cultural es un espacio de la Universidad Nacional de Villa María en trabajo conjunto con la municipalidad de la misma ciudad, que abrió sus puertas en el año 2017 con años previos de preparación y se conformó como un espacio universitario de expresión cultural artística, teniendo en gran medida en cuenta el concepto y la noción de patrimonio cultural inmaterial e integral. En 2017, ICOMOS definió el campo museal en términos de espacios sin fines de lucro al servicio de la sociedad, abiertos a la conservación, estudio, exposición, difusión del patrimonio inmaterial y material de la humanidad y su ambiente para el estudio, recreación y educación. Y en función de ello se plantearon distintas instancias en vinculación con el territorio, con la educación como conquista social y con la museología virtual. Para la Usina Cultural es relevante establecer en función de ello vínculos con la comunidad
y potenciar una red social y cultural productiva alrededor de la práctica cultural, implicando en un mismo proyecto realizadores de distintos ámbitos privados y públicos, como un proceso de aprendizaje comunitario. Bueno, hemos realizado en este tiempo pequeño, pero de mucho trabajo, convenios de trabajo con instituciones locales e internacionales. Está por hacerse en próximos días, por ejemplo, una muestra virtual en base a algún concurso de artes visuales que realizamos entre la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Villa María, la Usina Cultural, que es quien organizó el evento, y la Universidad Complutense de Madrid. Hemos firmado también convenios con el profesorado Gabriela Mistral de la ciudad de Villa María, en este caso para hacer prácticas profesionalizantes finales de voluntariado de sus técnicos en educación turística. Es un espacio con sede, a su vez, en un bien patrimonial arquitectónico importante de la ciudad, por la arquitectura que condensa, pero también por quienes vivieron allí, desde quien la realiza, el doctor Quiroga, en los años 20 del siglo XX, quien vive después la familia Sobral, identificados con la política y la educación local y nacional, una figura de trascendencia y de proyección nacional. Y finalmente, en el último tramo, con la presencia allí del Conservatorio Superior de Música Felipe Boero. Pierre Nora reflexionaba en los años 80 sobre los vínculos entre memoria e historia y proponía el concepto de lugar de memoria para señalar los espacios donde la memoria colectiva se visibiliza. El lugar físico donde funciona Usina Cultural resumiría en parte esa noción. La memoria urbana local, el pasado histórico común, factible de ser preservado y visibilizado, adquiere relevancia allí y se define como patrimonio en cuanto a herencia, lo cual le otorga su doble dimensión, estoy citando a Carrión, como espacio de conflicto y disputa de heredad y como escenario de transmisión generacional de una sociedad hacia otra, incrementando su valor de historia. Este es un aspecto a conversar. Para la Usina Cultural es importante también la comunicación institucional del espacio, expresada en sus redes sociales y en el vínculo con la prensa. Resguarda la autoría de imágenes y criterios de gestión que orientan el espacio, atendiendo el giro que los espacios museales actuales han tenido al mayor empleo de las plataformas virtuales, con un manejo profesional de las mismas. El espacio se ordena por... El espacio finalmente se ordena por convocatorias anuales que se distribuyen en distintos espacios de música del mundo, música popular, artes visuales, experiencias performáticas, artes escénicas, entre otros. Y respetando el tiempo, muchas gracias. Entonces seguiría Silvina Mercadal, ¿cierto? Sí, bueno, buenos días a todos. Yo, intervengo en el eje con la presentación de los contenidos de una publicación que hizo el equipo de investigación en el que participo, que dirijo en la Universidad de Villa María. Es el trabajo que hemos realizado de relevamiento y diagnóstico en torno a la gestión cultural pública en Villa María. A la vez responde a una línea de investigación que en la que decidimos profundizar en el periodo 2018-2019 y que tenía que ver con con reconstruir debates sustantivos en torno a lo que es el campo de estudio de las políticas culturales
que a la vez, bueno, tiene una creciente institucionalización, o sea, al interior de la estructura del Estado se han ido creando desde mediados del siglo XX instituciones que se ocupan de la gestión cultural, y a la vez en las últimas décadas hay también una creciente profesionalización de la gestión cultural. En esta investigación, que tiene el título de mi presentación, Creación y Sociedad, se presentan distintas dimensiones de análisis vinculadas a las políticas culturales. Hay un capítulo en torno a, bueno, la economía de la cultura, que requiere, bueno, que supone un análisis muy específico y desarrolla Daniela Monge. Después hay un capítulo en torno al debate sobre la relación entre política y cultura y los procesos de construcción de hegemonía, teniendo en cuenta, bueno, la discusión en torno a la entronización de una razón neoliberal, y cómo esto impacta y repercute en distintos espacios y prácticas. Es una discusión que lleva adelante Gabriel Montali. Después Juan Martín Zanotti se ocupa de analizar cómo el campo cultural se dinamiza en las redes mediáticas. Bueno, esta contribución que hace Zanotti ha tenido una deriva inesperada en la situación actual que estamos viviendo. Quiero decir, en este momento la cultura se ha desplazado del espacio público a las redes, a la vez que está experimentando una profunda crisis. Bueno, eso me hace temer que todo lo que yo pueda decir va a ir configurando una especie de historia cultural, ¿no? Porque me parece que bueno, estamos asistiendo a una profunda mutación, y el desplazar a la cultura del espacio público y de espacios de copresencia repercute de una manera importante en relación no solamente a que pone en crisis a determinados sectores de la cultura, sino que pone en crisis determinadas prácticas que no se pueden trasladar a las redes, ¿no? Bueno, en particular en esta publicación yo hago una introducción donde analizo las características de la gestión cultural pública en Villa María. Bueno, hay toda una discusión conceptual que no voy a desarrollar ahora, pero puedo mencionar algunos de los núcleos conceptuales del trabajo. Bueno, se analiza la emergencia histórica de los problemas que atienden las políticas culturales, el debate, bueno, que es un debate al interior de las ciencias sociales de qué implican los procesos de construcción de hegemonía, a la vez cuáles son los antecedentes o el estado del arte para pensar las políticas culturales como políticas públicas. Bueno, y en base a esos elementos conceptuales, bueno, se analizan las lógicas de planeación, gestión y administración pública, en particular en el caso de Villa María, donde, bueno, el propósito central, y esto en términos de un investigador mexicano que es Eduardo Nibón Bolán, el objetivo principal de las políticas públicas de cultura debería ser garantizar el desarrollo equitativo de los distintos agentes que intervienen en el campo cultural. Bueno, reconocemos, bien, a la vez reconocemos cómo se ha expandido la infraestructura cultural en la ciudad a partir bueno, de la creación de distintas instituciones que están emplazadas dentro de lo que es la zona del predio ferrourbano. Luego tenemos en cuenta cómo se invisten, o sea, cuál es el sentido general de las políticas públicas que se invisten a partir del lema de Villa María como ciudad del conocimiento. Esto tiene que ver con, como ciudad del aprendizaje, perdón, esto tiene que ver con el reconocimiento que hace la UNESCO a la ciudad,
integrando la red de ciudades del aprendizaje. Luego analizamos puntualmente cómo y caracterizamos los aspectos relevantes de cada área. Bueno, no voy a tener tiempo para desarrollar esto, en todo caso después lo conversamos, o sea, cuáles son las características de la Dirección de Museos, de la Biblioteca Municipal, del espacio Inca, del espacio de la Tecnoteca. Bueno, a la vez vemos cómo está organizada institucionalmente el área, ahí reconocemos que hay una especie de superposición de funciones y en las conclusiones, presentamos lo que sería nuestro diagnóstico. Bueno, ahí señalamos que sería importante incluir mecanismos de planificación, desarrollo y evaluación, jerarquizar el área dentro de la estructura administrativa y realizar reservas de presupuesto para instituciones que desarrollan un importante trabajo de custodia, educación y reflexión en torno al patrimonio. Bueno, y para cerrar, es importante mencionar que los artículos, o sea que esta publicación ha sido analizada y leída críticamente por evaluadores externos, lo que hace que de alguna manera haya como una especie de visión intersubjetiva en relación a nuestro trabajo y a la contribución que supone para pensar las políticas culturales locales. Bueno, estamos en tiempo. Gracias. Bueno, damos lugar a la siguiente expositora, Carolina Sismondi, con el trabajo Centro de Producción e Investigación en Artes, Facultad de las Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, en particular a Cristina Chiragusa y a todo el equipo organizador. Yo estoy de manera personal porque era la dinámica, pero en el CEPIA, el Centro de Producción e Investigación en Artes de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, somos un equipo de trabajo. Está Magali Vaca, que es la directora, Pablo Spolansky, Mónica Gudemos, Hernán Bula, Sebastián Pautazo y Federico Raguesi, que en el trabajo colectivo, logramos establecer criterios de trabajo, que es lo que vengo a compartirles, y podemos llevar a cabo estos proyectos que nos proponemos. Una de las cuestiones que para nosotros fue relevante apenas iniciamos fue poder reconocer el carácter, y tomo un poco esto que decía Pipi al comienzo, el carácter de los proyectos que se radican en nuestro espacio. Porque el CEPIA tiene dentro de sus objetivos generar convocatorias anuales o bianuales a proyectos de investigación y de producción artística. Entonces, con el contexto y con el desarrollo también de la facultad como institución que en el 2012 se convierte en facultad, luego de haber estado en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y dentro de esto, en el 2013 tenemos un reglamento propio del centro. Bueno, como que vamos definiendo y contribuyendo a poder reconocer esas particularidades. Y en ese sentido, en esta idea de reconocer estos procesos, nosotros lo primero que trabajamos fue por bregar por procesos reales de trabajo. Un poco veníamos radicando una cantidad muy grande de proyectos en el que quizás no tenían un desarrollo al cual se lo acompañaba desde la institución. Entonces lo que propusimos y lo que intentamos llevar adelante es un acompañamiento cualitativo de esos proyectos. Y en ese sentido fuimos modificando las bases de las convocatorias, que son a proyectos de producción y de investigación artística que cada vez se parecen más. Cada vez van teniendo puntos de contacto en lo que tiene que ver con el carácter reflexivo de ambos y el carácter de reflexión sobre la propia producción artística. Es decir, en la última convocatoria
una modificación que sumamos, que fue vital, es que ya los proyectos no eran de investigación en artes, sino de investigación artística. Y esto cambió como radicalmente los objetivos de los proyectos, las metodologías de trabajo, y un poco decimos que cada vez más los proyectos de investigación ensayan y tienen trabajos de práctica en nuestro espacio, y los proyectos de producción tienen sus espacios de reflexión. En esto también hay una cuestión académica fuerte en el que también están radicados en el centro por convocatorias CECIT, es decir, una convocatoria que regula la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, se radican proyectos de investigación. Pero esos proyectos tienen ciertos requerimientos que para muchos de nuestros docentes son bastante estrictos y bastante excluyentes en algunos casos, por lo cual nosotros a lo que apostamos era empezar a generar estas trayectorias y estos reconocimientos de todo lo que hacemos en el ámbito artístico, que por ahí no tiene las mismas lógicas de otras facultades, ¿sí? Que tienen otras trayectorias. Entonces, en ese sentido, las convocatorias del CEPI abierto, que así se llaman, tienen ciertas modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión de egresados en el rol de dirección, ¿no? Que son situaciones que son pensadas desde la convocatoria CECI y que desde nuestra convocatoria podemos establecer estas aperturas. Sobre un minuto, Carolina, perdón de interrupción. Bueno, perdón. Para hacer ingresar a los sujetos que realmente están trabajando y que pueden trabajar y que tienen un interés y que quizás en otros espacios no pueden ingresar. Y por otro lado, diferenciamos de los proyectos de producción artística que tienen lugar en salas independientes en la ciudad de Córdoba y que sí están más dedicados a un proyecto de producción particularmente y que quizás no tienen este interés en compartir sus procesos de trabajo. Este punto es vital para nosotros porque nos permite no tener una mirada productivista de estos proyectos que se radican, sino que generamos distintas aperturas de esos procesos de trabajo. Y en ese sentido, lo que nos interesa es visibilizar esta especificidad y los aportes al campo del arte y la cultura que realizan estos proyectos y lograr su valoración también en el sistema académico artístico, porque reconocemos que somos parte de ese sistema. Entonces, bueno, generamos distintas situaciones, actividades y espacios donde visibilizar y donde poder acreditar esto. Desde el repositorio MAPA, nuestro repositorio digital de la Facultad de Artes, donde tienen un espacio y los proyectos pueden publicar en formatos que son más propios a lo artístico, que no es un paper necesariamente, y por ejemplo en la revista Artilugio, que es la revista que editamos desde el centro, que fuimos recientemente indexados y que, bueno, eso significa un espacio de publicación que pone en valor nuestra producción particular. Muchas gracias, Carolina. Pasamos a la siguiente ponencia, proyectos de extensión universitaria, algunas experiencias del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, a cargo de Estela Mas, de la Universidad Nacional de San Juan. Adelante, Estela. Buenos días. Antes que nada, agradecer la oportunidad de participar en estas cuartas jornadas de investigación en artes, organizadas por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Asimismo, felicitar a toda la comisión organizadora, en particular a Cristina Siragusa, que fue quien amablemente me invitó a participar de este espacio en representación del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. No sé si se me escucha, no sé si me tengo que acercar un poquito más al micrófono. ¿Se escucha? ¿Bien? Bien. Pensaba cuán importante es gestar estas instancias de intercambio. Comentarles que cuando yo enviaba el resumen para participar del conversatorio de este eje,
gestión artística y cultural, celebrábamos el Día del Gestor y de la Gestora Cultural. Una grata coincidencia fue. Y leyendo información sobre el tema, llegué a la página del Ministerio de Cultura de Nación y leí un párrafo que quiero compartir con ustedes y dice así: un gestor, un promotor, un emprendedor, un creativo, un impulsor, una persona con sensibilidad artística y deseos de cambiar el mundo, su hábitat, su comunidad, su barrio, su ciudad, con acciones pequeñas o grandes que terminan en proyectos y hechos concretos. Así se define y se siente un gestor cultural. En este sentido, desde la Universidad Nacional de San Juan, desde el ámbito que a mí me toca representar en este momento, es un gusto poder compartir con ustedes las actividades que desarrolla nuestro Departamento de Música. Depende de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, como les dije anteriormente, y es una institución con características particulares, porque cuenta con una larga historia, pero a partir del año 1973 es una unidad académica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. En la Universidad Nacional de San Juan, el campo musical está dividido como en 3 núcleos. Uno de ellos es el Departamento de Música, desde donde se desprende el Gabinete de Estudios Musicales, ¿sí? Ese gabinete lleva más de 25 años de trayectoria. En su canal de YouTube van a poder apreciar toda la producción que genera esa subsede con trabajos de investigación y de creación. Tiene otro núcleo que es el Centro de Creación Artística Orquestal, desde donde se desarrollan las actividades de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, y un Centro de Creación Artística Coral con 6 coros. Estas 3 unidades académicas asociadas a lo musical muchas veces trabajan en conjunto, más allá de cada una tener sus proyectos de forma particular, y generan proyectos en donde participan tanto estudiantes, docentes, personal no docente, padres, público en general. Digo padres porque nuestra institución, el Departamento de Música, tiene 2 niveles, un nivel preuniversitario y un nivel universitario. En el nivel preuniversitario ingresan niños de 7 años de edad en adelante, es decir, que se inician tempranamente en la formación. Y después tiene un nivel universitario con 5 carreras. En este sentido, destacar los proyectos que se generan desde las cátedras. Son 20 orientaciones las que ofrece el Departamento de Música en diferentes instrumentos y en educación musical. Instrumentos digo porque se enseñan todos los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. Y la articulación, perdón. Perfecto. La articulación que se genera entre docencia, extensión e investigación es muy fuerte. En este sentido, ya quedando un minuto, para concluir, comentarles que se están desarrollando 2 proyectos de extensión universitaria. Uno que tiene que ver con el 5º encuentro de música y educación del MOMUSI en San Juan, región Cuyo. Es un proyecto que realizamos entre el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan a partir del área de educación musical, la supervisión de educación musical, en conjunto con el Departamento de Música y el Movimiento de Música para Niños y Niñas. Hay una convocatoria abierta, quedan todos invitados. Si escriben a momusisanjuan@gmail.com van a recibir la circular para poder participar. Y hay otro proyecto que se llama Circuitos Musicales, creando nuevos vínculos entre la Universidad Nacional de San Juan y la sociedad, en donde también está ofreciendo una convocatoria para artistas que se dedican a el repertorio para niños y niñas, en articulación con el evento que les mencioné recién. Así que, bueno, no sé si ya estoy sobre el horario, agradecer la oportunidad y bueno, quedo a disposición de consultas, preguntas y gracias por este espacio. Muchísimas gracias a vos, Estela, y muchas gracias a las restantes expositoras. Abrimos ahora el espacio para el diálogo, para conversar entre los distintos trabajos.
Cipriano, si te parece, te Sí, dejo sí, me a cargo del diálogo. Sí, yo quiero hacer algo que me llama la atención de las 4 exposiciones y que tiene que ver también con la gestión, que es la búsqueda del interlocutor, ¿no? La búsqueda del otro. Hay algo de la gestión que todo el tiempo está pensando en quién es el otro, tanto en la realización artística, digo, desde la iniciativa, desde la institución, como también a qué público va dirigida esa acción que está sucediendo. Y me parecía que Silvina ponía una problemática que me parece muy importante y me parece una oportunidad en este momento de preguntarles qué pasa hoy en esta situación de pandemia, donde la situación de encuentro está absolutamente vedada, donde la situación de los proyectos de investigación y realizaciones artísticas, por lo menos en la mayoría del país, están imposibilitados de ser realizados presencialmente. Entonces, preguntaba desde las instituciones que ustedes trabajan o desde el espacio de investigación, ¿cómo ven esta problemática y cuáles son las acciones que están pensando en función de esto? Si es que lo están pensando y si es que de alguna manera las instituciones están planeando este tipo de problemáticas. Sí, adelante, Estela. Sí, Estela. Ahí está. ¿Está desmuteado? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, este 2020 se nos vino con todo. O sea, si teníamos grandes desafíos por abordar, este 2020 colmó todas las expectativas. Nosotros desde la Universidad Nacional de San Juan contamos con un sistema institucional de educación a distancia, así que en cierta medida nos facilitó bastante el poder llegar a los estudiantes, el trabajar con otros docentes. Bueno, son condiciones excepcionales y estamos todos aprendiendo. Creo que la enseñanza de este 2020 es que todos aprendemos y todos enseñamos. Y en este sentido nosotros desde la institución nos adaptamos a las circunstancias y, por ejemplo, las actividades propuestas, que una se desarrolla 11 y 12 de noviembre, se va a generar toda virtualmente, porque es la única forma que tenemos actualmente de poder justamente llegar al otro. Y creo que es como una cuestión social, o sea, tiene que ver nuestra actividad con llegar al otro, pero para hacer una contribución genuina. Yo creo que, al menos desde el ámbito universitario, cuánto tenemos para dar y cuánto tenemos para recibir de todo el territorio o de todas las comunidades a donde llegamos, ¿no? Entonces, en ese proceso, ese feedback que se genera entre sociedad y universidad, que es importante estar atentos y poder no perder el espacio, aunque sea de manera virtual, y bajo estas condiciones limitantes muchas veces, y bueno, que no, de alguna manera nos hacen crecer, que es la idea, ¿no? Básicamente. Sí, Carolina. Ahí está. Sí, bueno, primero retomar esto que dijiste en relación a los públicos, que es algo que también nosotros trabajamos con los proyectos, que muchas veces los proyectos se enuncian o cuando plantean actividades de manera general para todo público, ¿no? Y un poco esta generalidad nosotros la trabajamos muy de cerca tratando de particularizar ese público con el cual puede estar dialogando esa producción en particular, primero hacia el interior de la facultad, digamos, reconociendo que hay muchas producciones que trabajan contenidos que se trabajan en cátedras. Entonces hay situaciones que tratamos de articular, porque muchas veces, trabajamos todos juntos en el mismo espacio, pero ni sabemos lo que está haciendo el otro que está ahí compartiendo ese espacio. Entonces uno de los puntos fue poder articular entre las mismas cátedras de las 4 carreras que están en la Facultad de Artes, de Cine, Música, Artes Visuales y Teatro, y hacia la afuera. También han sucedido experiencias con otras áreas de la cultura y del conocimiento, como filosofía, psicología, antropología. Eso, en este contexto, se vuelve complejo. Los proyectos de producción y de investigación
están pasando una situación angustiante, hay que asumir esa angustia, nos parece necesario, y nosotros asumimos desde el comienzo una actitud de respeto hacia los recorridos particulares de cada proyecto, porque también lo que sucede es que esta situación afecta de manera particular según las condiciones que cada sujeto tenga, ¿no? O sea, es muy distinto en la gente grande, en la gente joven, en la gente que es docente, en la gente que no. Nosotros tenemos esa variedad de, muchos son docentes de la facultad y hay muchos que son artistas y que viven de su trabajo mostrando sus obras y que su situación económica se vio afectada muy brutalmente y que, bueno, por supuesto nosotros no podemos exigir que se mantenga ese calendario de trabajo que habían organizado, que nosotros nos reímos un poco porque este año era el año de cierre de 18 proyectos de investigación y producción. El año pasado les pedimos unos calendarios actualizados de trabajo, cuándo iban a terminar, armamos un cronograma precioso en el CEPIA y bueno, sucedió esto y por supuesto que, bueno, la actitud fue esa, como hacernos cargo de lo que estaba pasando, hemos tenido reuniones con los proyectos y tratar de acompañar en el sostener. Una de las cuestiones que parecía más fuerte era el sostener la grupalidad, que muchas veces no se daba en la situación productiva, digamos, porque eso que habían diseñado no se puede realizar, sino que era, bueno, ¿desde dónde sostenemos este grupo que somos? Entonces cada uno iba tomando situaciones particulares, ¿no? Había un grupo que decía, nosotros nos seguimos reuniendo virtualmente los mismos días que ensayábamos, ¿no? Como que cada uno iba tomando diferentes estrategias de trabajo. Y en eso algunos han encontrado, por sus particularidades, sí situaciones de posibilidad, por ejemplo, cambiar de hacer un concierto por un trabajo de realización de un podcast. Y trabajamos en esa creación y lo vinculamos con una radio y bueno, se encontraron con una situación nueva que no habían pensado, pero que les posibilitó otro desarrollo. Claro, anda cerrando, así damos la palabra a otra gente. Sí, perdón. Bueno, y en eso una cosa a nivel del CEPIA, digamos, como institución, que también reflexionábamos con los proyectos, es que un poco esta situación en el tema de las distancias, que se vuelve tan raro todo esto, es que, digamos, se acercaban las distancias con países que del otro modo no hubiéramos tenido posibilidad de contactarnos, como nos sucedió con la Universidad de Chile, y a la vez lo que sentimos es que nos distanciamos de nuestra propia comunidad, de nuestra propia ciudad, porque no cohabitamos, no estamos juntos en el mismo espacio. Eso. Bien, gracias. Silvina. Sí, yo siguiendo con, bueno, esto que propones, Cipriano, para debatir. Bueno, quería decir algunas cuestiones en torno a lo que es el tránsito a la virtualidad, que bueno, no solamente están afectadas determinadas actividades culturales, sino la misma docencia. De hecho, en el espacio de docencia en el que estoy, nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre esto. Esto que se presentaba dentro de ciertos discursos institucionales como un simple paso, como una especie de migración, en realidad implica una profunda mutación. Entonces nos parecía importante ver todas las dimensiones que están afectadas cuando se hace imposible la copresencia y a la vez cómo eso lo que hace es repercutir en la construcción de sentidos, ¿sí? Nosotros no solamente nos expresamos a partir del lenguaje verbal, sino que nuestro cuerpo en el espacio también construye sentido y ancla esos sentidos a partir de la presencia de la mirada del otro. Eso está completamente obturado en el espacio de las plataformas digitales y de alguna manera, yendo a lo que es la gestión cultural pública, yo puedo decir, bueno, que lo que se ha hecho tratando de sostener actividades desde el municipio ha sido, bueno, hacer propuestas dentro de las plataformas. Esto también sería interesante
pensarlo, ¿no? Hay toda una discusión en torno al capitalismo de plataformas, o sea, de alguna manera estamos pertrechando, alimentando y fortaleciendo un sector importante de la economía cuando hacemos esta migración. Está bueno considerar eso también, digamos, no es un análisis sencillo de realizar. Quiero decir, bueno, supone un conocimiento en relación a la especificidad del funcionamiento técnico de las plataformas y dentro, digamos, de lo que es la economía de la cultura, cómo esto se ha ido instalando cada vez más y ahora se ha convertido en el único espacio donde se pueden sostener determinadas prácticas, ¿no? En relación a eso, bueno, lo que se puede percibir es que se reafirma una tendencia difusionista dentro de la gestión cultural, porque se considera que, bueno, promover cultura es acercar determinados contenidos y está, bueno, como mencionaba recién Carolina, no está considerado lo que son las necesidades de los públicos. Tampoco es fácil reconocer las necesidades de los públicos porque eso supone hacer investigaciones específicas. Por ejemplo, el tipo de investigaciones que realiza el Sistema de Información Cultural de Argentina a partir de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, o sea, la construcción de indicadores que hacen posible pensar cuáles son las prácticas, cuáles son los tipos de consumo y diseñar a partir de esos elementos estrategias para llegar a determinados sectores, ¿no? O sea, bueno, y en este sentido la investigación es importante porque puede ocuparse justamente de hacer esa clase de relevamientos. Bien, bueno, gracias. Eso. No gracias, más. Silvina. María Laura. Sí, pido la palabra para compartir algunas experiencias en relación a los públicos. En la usina fue interesante, largamos en el 2017. En el 2018 pasaron situaciones interesantes en términos de los públicos, que es algo que siempre nos preocupa mucho. En principio porque es algo a construir, no es espontáneo el asunto. Pero ¿qué pasó? Nuestra preocupación es, la sede de la usina es una casona, con una arquitectura importante, de esas que frenan a los vecinos. No todos los habitantes de la ciudad de Villa María se sienten convocados a una arquitectura de ese estilo. Muchos se sienten frenados en la puerta, con la voz interior que les dice, no, yo no puedo entrar acá, ¿qué voy a hacer yo acá? No estoy vestido para entrar acá, no, bueno. Entonces, el primer desafío que siempre tuvimos es cómo generar la apertura real de ese espacio y la convocatoria real a todo lo que ahí ocurre al conjunto de la población y no solo a los vecinos inmediatos, los que viven en el barrio o a la vuelta de la esquina. Algunos espacios nuestros, le llamamos espacios a los eventos que ahí van ocurriendo, nos permitieron ensayar algunas experiencias. Una fue, acá está presente José Santillán, con el grupo Guadal, que es el grupo de extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Una propuesta que nació de ellos para mostrar una producción que tenían en mano, a partir de la cual se hicieron acciones en barrios, en centros vecinales, de 2 barrios de la ciudad y una tercera instancia en la propia usina, terminó siendo frente en el espacio, en la tecnoteca, en la medioteca, perdón, que contó con la presencia además de Peteco Carabajal en ese momento. Pero ahí lo interesante fue la masividad que tuvieron esos eventos de la usina hechos en los barrios. Trabajamos también con agrupaciones folclóricas de la ciudad. Y ese mix entre el grupo Guadal de extensión de la universidad y toda su trayectoria de trabajo en el territorio en la ciudad, con la propuesta de encuentros puntuales en 2 barrios de la ciudad, más las agrupaciones folclóricas, más finalmente la figura convocante de Peteco Carabajal, nos dio ahí una apertura y una presencia de públicos que usualmente no entran a la casa, pero que sí fueron a los eventos que proponemos
fuera de ella. La otra instancia interesante fue en trabajo con un área de la municipalidad, el área de desterritorialización, en torno al mes del niño. Eso durante 2 años, lo pudimos, 2018, 2019, fueron experiencias interesantes también a través de los municercas y merenderos de distintos barrios que fueron con niños de barrios alejados de la zona céntrica de la ciudad a los eventos del mes del niño, que por sí solos quizás no hubiesen llegado ahí. La tercera experiencia es la de los eventos de los niños del concert o las presentaciones del conservatorio con sus grupos de estudiantes. Allí una cantidad de familias, con la excusa de ir a ver a su niño exponiendo en ese evento, entraron a ese espacio. Y entonces pongo el acento en la necesidad constante o la situación constante que se nos presenta de generar instancias para que los distintos públicos se sientan convocados, especialmente cuando la sede del espacio presenta una arquitectura limitante, digámoslo así, en términos generales. La otra cuestión es la virtualidad. Nosotros lo veníamos ensayando a través de los Instagram Live, de las transmisiones en vivo, y observábamos la mayor presencia de públicos, esto 2018-2019, en varios eventos, la mayor presencia de públicos en las redes que en la presencialidad. Este año la cuestión ha pasado a algo que, bueno, es difícil de poner en palabras ahora específicas, pero bueno, nos hemos mantenido en la virtualidad. El tránsito no nos resultó tan difícil porque teníamos un paquete de producción con el que pudimos pasar rápidamente a la virtualidad. Habíamos hecho el año pasado una serie de producciones de videos sobre los espacios de músicas del mundo, por ejemplo, que nos permitieron cubrir los primeros meses. Y luego la situación a observar, que estará en análisis y seguirá, es cómo los artistas se acomodaron a la virtualidad. Quienes más fácil pudieron hacer ese tránsito fueron los artistas visuales, en especial el área de fotografías. Y en el área de la música fue un poco más complicado, en especial por algo que la compañera anterior, una de ellas, señalaba, que es esto de la grupalidad. Lo mencionaba, creo que así. Los músicos que pudieron o que están pudiendo acceder son los que trabajan solos. Los grupos les cuesta o nos cuesta más resolver cómo hacer la presentación, al menos en Instagram Live. El streaming lo pensamos y es costoso. No nos da el presupuesto para el streaming. Será nuestra problemática en adelante, porque esta situación va a continuar. Pero lo cierto es que ahí son necesarios unos recursos de los cuales este espacio carece, ¿no? Y es un asunto a resolver, y tampoco los artistas cuentan con un equipamiento para resolverlo, ¿no? Todo en planos un costo importante. Y finalmente menciono algo que sí, que está ahí plenamente todo el tiempo en debate, que es la observación de cómo se manifiesta la mercantilización de la cultura. Nosotros hace 20 años estamos totalmente atrapados, nosotros los que trabajamos en el área de la cultura, estudiándola, investigándola, haciendo gestión en el ámbito que sea, observamos el fuerte tránsito hacia la mercantilización de la cultura. Hago el salto y digo que en estos espacios, y más cuando se convive en espacios públicos en distintas instituciones, la demanda por la masividad es constante de quien aporta el presupuesto. El gran logro es mantener acciones, eventos que no son masivos, porque la demanda constante, por supuesto que no explícita, es hacia la masividad a la hora de sostener con presupuestos los eventos que proponemos. Y es el gran verdugo que tenemos. Nosotros trabajamos con artistas emergentes y allí la masividad no siempre está asegurada. Entonces sí, claro, es el dilema constante, cómo escapar a la mercantilización
de la cultura. El tema del acceso a las plataformas lo muestra claramente, a su vez. La cultura ha pasado a ser cada vez más un ámbito y el disfrute de ellas de sectores privilegiados que acceden a apps y que tienen la tecnología necesaria para acceder a ellas. ¿Y con el resto qué hacemos? Y ese es nuestro dilema. Ahí estamos por un lado contentos porque sí hemos podido migrar hacia la virtualidad sabiendo que es un ámbito restringido de públicos. Es un ámbito restringido de públicos, no todos acceden a ella. Bien, pensaba de alguna manera que este nuevo panorama, que ustedes mismas las están diciendo, implica una migración, un cambio, ¿no? Que de alguna manera está pensado y muchas veces están en los artistas y investigadores que están inventando o reinventando formas de producción, de juntarse, etc. Mi pregunta es, ¿qué hacen las instituciones, ¿no? ¿Y qué están imaginando las instituciones? Por debajo de esto, a mí me parece fundamental de poder también hablarlo, hay una cuestión de dinero, una cuestión de fondos económicos y de posibilidades. Me preguntaba si ustedes están pensando esta problemática, porque además parece ser una problemática que, por más que volvamos a la presencialidad, ha cambiado el paradigma también de reunirse, de producción, etc. ¿Han pensado de qué manera sus instituciones, o en este caso Silvina, que estás estudiando, cómo las instituciones están repensando esto? Yo sé que es muy emergente, que estamos como montando la ola, pero me parece también urgente de alguna manera poder pensar en un futuro cercano, ¿no? Y pensar esta presencialidad. ¿Qué piensan alrededor de esto? Sí, Estela. Está silenciada, Estela. Estela está silenciada. Ah, ok. Ok. ¿Alguien quiere, mientras solucionamos eso, alguien quiere comentar esto? Sí, puedo, desde la absoluta práctica, decir que los ámbitos de la cultura no disfrutan de amplios presupuestos. Y vuelvo a esa noción de masividad. Los dineros importantes van a los eventos masivos. Nuestras experiencias de trabajo con artistas emergentes en espacios, en localidades reducidas, son limitados. Y lo estoy diciendo desde una ciudad de privilegio, una ciudad privilegiada en el ámbito de la cultura, porque hay voluntad política de sostener las acciones en orden a la cultura y a la educación en general. Villa María en ese sentido es una ciudad admirable por los espacios que genera, de mejor o peor manera, como sea, pero genera espacios en sus distintas instituciones para darle lugar a las manifestaciones de la cultura. Aún así es complicado el asunto presupuestario. Nosotros desde la usina el año pasado, bueno, los años anteriores, hicimos también el ensayo del trabajo con sponsors y bueno, fue bastante exitoso. Nos permitió, por ejemplo, producir videos con una calidad importante que son los que se vieron el año pasado y se vieron en el principio del 2020. En la página usinaculturalunbm.com.ar, ya que estamos, pueden observarlos. Le doy la palabra a la compañera. Estela, a ver, probamos. No. Bueno, no hay forma. Chicas, ¿quieren encontrar algo? Caro. Sí, me parece álgido el tema. Claro. Y me parece que sí, como instituciones tenemos que incidir en las grandes decisiones en qué se orientan los recursos públicos. Creo que, como decís, estamos en el momento y por ahí es difícil
la proyección, ¿no? Pero sí me parece que es importante el señalamiento al menos, sobre todo en lo que ha sido este tiempo y que han sido políticas públicas de paliativos, ¿no? Porque todas las convocatorias que han surgido tienden a dar a muchos poco, ¿no? Como esa situación de, tratar de cubrir la mayor cantidad con, por supuesto, presupuestos mínimos, también porque hay una concepción de que lo que se produzca va a ser menor. Entonces, me parece que ahí también hay un reacomodamiento y de nuestra parte tiene que haber una reconstrucción de cuáles son las modalidades y las propuestas en este nuevo escenario, que al menos se va a durar, no sé, un semestre más mínimo, y después hay que ver cómo volvemos a habitar los espacios, pero sí es importante acompañar sobre todo impulsos que son independientes, en el sentido de, por ejemplo, lo del tarifario de artistas, que es una situación que vienen proponiendo artistas visuales y de organizaciones en relación a los artistas visuales, que los curadores también han apoyado. Bueno, hay como emergencias que empiezan a discutir con conocimiento estas decisiones y realizan propuestas. Y me parece que desde las instituciones al menos debemos escuchar a los artistas, que son quienes acotan el territorio, ponen los límites y definen y defienden sus producciones, su trabajo, y posicionarlo, acompañarlo, digamos, porque las instituciones estamos para eso, para acompañar a los productores y a los artistas. Sí, Silvina. Sí, bueno, yo en realidad no voy a continuar en esta línea de trabajo vinculada a la gestión cultural pública. Ha sido un trabajo en el que nos interesó reconstruir, una línea de análisis que trabajamos en la cátedra Seminario de Políticas de Comunicación y Cultura. Nos parecía importante como actualizar ciertas discusiones ahí, y lo hicimos a partir, de este trabajo de análisis de la gestión municipal en Villa María, y aportando, la discusión en relación a la migración a la virtualidad. Me parece que hay mucho ahí para pensar, ¿no? Primero está toda la discusión, y esta es una discusión que trabajamos en el Seminario de Políticas de Comunicación en torno a la brecha digital. Me parece que esta situación nos obliga, a interiorizarnos en esas discusiones y reconocer que el no acceso a los dispositivos implica, que hay exclusiones que se instalan con estas lógicas. Después pensaba en las contribuciones a la filosofía de la técnica que ha hecho un investigador pionero del campo de la comunicación en Argentina, que es Héctor Toto Schmuckler, que ha sido docente mío en el grado. Héctor Schmuckler, si ustedes revisan algunos de sus ensayos, tiene una visión bastante pesimista en relación a los desarrollos tecnológicos y a las lógicas que instalan los desarrollos tecnológicos. O sea, hay una racionalidad que forma parte del desarrollo técnico y que a medida que se instala desplaza otras formas de construcción de sentido, ¿no? Schmuckler, tiene un ensayo precioso que se llama El regreso de la palabra o los límites de la utopía mediática, donde, trata de reponer qué implica la construcción de sentido por fuera, digamos, de las racionalidades que instalan los dispositivos técnicos, ¿no? Esto también me parece una cuestión a tener en cuenta, que en realidad lo que hace, es problematizar este paradigma, si lo ponemos en esos términos, que forma parte de la transmisión de determinados contenidos o el traslado de determinadas prácticas a las redes, ¿no?
O sea, es una racionalidad donde está la lógica del cálculo y de lo cuantitativo. Si pensamos que, que uno se convierte en una figura al interior de Instagram por la cantidad de likes que recibe, ¿no? O sea, poder problematizar qué tipo de racionalidad forma parte de estos dispositivos y cómo eso también, digamos, afecta de alguna manera otras formas y otras lógicas. En este libro sobre la gestión cultural pública en Villa María hay un capítulo dedicado a las políticas del Museo Municipal de Bellas Artes. Y dedicamos un fragmento del análisis a, cómo se traslada lo que realiza el museo al espacio de las redes y cómo de alguna manera eso que tiene que ver con el patrimonio de las artes visuales en Villa María, en prácticas como el Día de la Selfie Mundial, se convierte en una especie de decorado donde, digamos, determinados momentos de la historia de las artes plásticas locales están ahí al servicio de una suerte de espectacularización donde importa más el sujeto que el contacto con una imagen que nos interpela en relación a cómo se miraba el mundo en otro tiempo, ¿sí? Estela. Probando, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Fuerte y claro? Sí. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, justamente se nos acaba de plantear una circunstancia poco feliz de, problemas técnicos. Yo no había tocado nada, no sé qué pasó, pero de repente quedé muda, y no por voluntad propia. Entonces, eso mismo se nos presenta a nivel institucional a diario. Nosotros, imagínense, un departamento de música, una matrícula de 900 alumnos aproximadamente, un plantel docente de 60 profesores, prácticas de conjunto de hasta 100 estudiantes. Todo eso mediado por estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde hay plataformas que aparentemente se podrían ajustar a las necesidades reales, concretas, pero que todavía no las estamos implementando, y eso va a requerir seguramente una inversión por parte de la institución y también para que sea accesible a nuestros estudiantes, proveerles los recursos tecnológicos que estén a la altura de estos requerimientos técnicos, ¿no? Es un gran desafío. Nosotros pensamos que iban a ser unos pocos meses y esto parece que se va a prolongar. Así es que, estamos evaluando posibilidades. Hay un programa, un software de la Universidad Nacional de Quilmes que podría llegar a utilizarse, pero es solo de sonido, es decir, se podría hacer práctica de conjunto, es decir, tocar simultáneamente muchos a la vez, y que se escuche sin delay, sin interferencias, sin acoples, pero es solo audio. Entonces, ¿dónde está el contacto con el otro y a través de la mirada, ¿no? Que es tan importante en nuestras prácticas artísticas. El cuerpo, el tener al otro cerca para poder generar ese feedback que hace falta para cualquier tipo de interpretación musical en este caso, o creación. Cuando se trabaja en soledad, esta situación yo creo que puede de alguna manera resolverse de una manera particular, pero cuando intervienen muchas personas se tiende a complejizar. Eso es el aporte que quería hacer, pero vamos a tener que enfrentar el desafío y ver qué posibilidades hay, ¿no?, en el medio para poder seguir adelante con todo esto. Gracias. Bien, nos empiezan a quedar poco tiempo para ir cerrando. Pensaba que de alguna manera este nuevo escenario en el cual estamos, que está generando
la pregunta sobre el otro, me parece que es la pregunta, ¿no? Que es cómo conectarse con el otro, quién es el otro, y que queda como claro también el problema del acceso, digamos, claramente. Queda más que nunca expuesto y evidenciado las desigualdades al acceso a la cultura. Entonces, mi pregunta, si podemos ir cerrando, porque nos queda realmente muy poco tiempo, ¿qué piensan en relación a esto? Y si imaginan algún escenario posible donde esa brecha se pueda acercar, ¿no? De que se pueda de alguna manera que no sea tan inmensa desde sus espacios de trabajo. Yo puedo aportar algo ahí. En nuestra experiencia concreta, digamos, coincido con lo que decís, Pip, y con lo que vienen diciendo las compañeras, que esta situación permite cierta cercanía con otros puntos o cierta apertura que antes no había. Pienso, por ejemplo, en el acceso abierto y lo que es el repositorio digital o las publicaciones digitales de la facultad que claramente, digamos, contundentemente se instalan como una necesidad, que antes el papel, bueno, permitía menor circulación de esos materiales, pero en el caso de las producciones artísticas, nosotros hemos tenido esta situación de vincularnos con una radio, es decir, con un medio masivo que antes no nos vinculábamos. Y en el caso de la Noche de los Museos, que vamos a participar en noviembre, es una gran preocupación porque la Noche de los Museos surge con el objetivo de que gente que por ahí habitualmente no accede al espacio de los museos lo haga motivado por esas experiencias particulares que suceden esa noche. Y lo que han trabajado desde la organización es el streaming por Canal 10, es decir, de vuelta ir a los medios masivos de comunicación, porque eso sí es lo que llega a lugares, bueno, que por ahí no tienen internet, básicamente, ¿no? Y digo, y tensionado con eso, también volver a pensar situaciones particulares como es lo de Susi Shock, que trabaja en el barrio, esa vidriera, ¿no? Y que canta desde ahí, y quienes pasan pueden escuchar un rato y acercarse a través del vidrio, ¿no? Como me parece que desde las prácticas artísticas y que tienen que ver con una resistencia histórica a lo masivo también, buscando esa singularidad y ese encuentro particular con el otro, me parece que vamos a ir hacia eso, ¿no? Hacia buscar, volver a buscar, digo, ese contacto con el que está al lado, volver a buscar ese espacio común en la esquina, en el barrio, como en pequeñas situaciones, porque es lo que está haciendo falta, porque la pantalla ya no nos está funcionando, ¿no? Hay como una sensación de falta, ¿no? De vacío de ese contacto. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Y no vamos a ir cerrando. Sí, voy a decir algo. Esto se soluciona en la medida en que todos los que formamos parte de esto asumamos el deseo real de formar parte del asunto y pensemos acciones creativas aún en las condiciones cada vez más complejas que se nos presentan. Ahí donde hay espacios abiertos hay que entrar, y hay que entrar con la voluntad de construir. Así fue siempre y hoy queda absolutamente transparentado en esta situación del 2020. Quien avanza en los lugares con voluntad de construir a partir de todo su bagaje de saber, va a encontrar por dónde ir. Y finalmente, no lo dije antes, felicito a los organizadores de este evento por hacer eso, por tomar la posibilidad y construir y sostener estas jornadas de artes de la UNBM. Así que felicitaciones a los organizadores por persistir y generar instancias nuevas. Sí, Estela. Cortito. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bien, cortito y al pie, como dicen.
En realidad era recapitular con esta frase que yo rescaté de la página del Ministerio de Cultura de Nación, donde se define al gestor como una persona con sensibilidad y que quiere llegar al otro y que gesta, crea y genera una proximidad y una empatía con justamente la comunidad donde interviene. Así que creo que tenemos una tarea muy grande por delante. Nosotros como formadores, sembrar semillas en nuestros estudiantes para que sean también próximos gestores y puedan concretar múltiples proyectos, y coincidiendo con María Laura y con la otra compañera, creo que Silvina, no quiero equivocarme en el nombre, que expuso antes que yo, esto de justamente acercar la brecha y responder a las necesidades y entrar en los lugares que, bueno, no están habitados por nosotros, por artistas, por gente que promueve la cultura. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno. ¿Cerramos? ¿Quieres Silvina, cortito? Sí, dale, Silvina. Sí, bueno, también agradecer el espacio. Yo la verdad no puedo hacer muchos pronósticos en este momento. Se ha ido se ha modificado, creo, también la percepción temporal en esta situación. Sí, lo que puedo decir, me pareció interesante el comentario que hizo Carolina, que quizás sean los espacios comunitarios donde haya que empezar a pensar de una manera creativa posibilidades de encuentro, ¿sí? Y acciones que tengan que ver con la cultura, ¿no? Me parece que ahí señaló Carolina un núcleo de lo que es posible hacer, ¿no? En un marco donde hay muchas imposibilidades, ¿sí? Bueno, nada más, gracias. Bueno, entonces cierro, ¿no es cierto, José? Sí, así es. Bueno, voy a cerrar muy rápidamente. Bueno, muchas gracias. Muy interesante escucharlas a las 4. Cómo las problemáticas desde la experiencia previa se han ido resignificando a partir de las propias experiencias en este nuevo contexto, y cómo la figura del gestor y también de la investigación de gestión nos obligan a pensar nuevas estrategias para un futuro cercano, ¿no? Y para un presente también. En ese lugar, a mí me gusta pensar la cultura como derecho y como construcción de ciudadanía, y me parece que en ese lugar la construcción de esa ciudadanía, de tener voz y de poder de alguna manera participar en una sociedad un poco más igual, las actividades que puedan realizar son fundamentales para poder acercarnos, ¿no? Aún en la disidencia, creo. Y en ese lugar me parece importante que lo que han ido señalando, que lo que también se está poniendo en juego es algo que tiene que ver con la construcción de sentido, y que esta virtualidad también nos obliga a pensar cómo esa construcción de sentido se ha visto totalmente resignificada a partir de esta misma situación. O sea, esta misma charla hoy en este lugar tiene otro valor, otra situación que si estuviéramos en la Universidad de Villa María sentados en un espacio como hacíamos generalmente antes de nuestras reuniones, ¿no? Entonces, bueno, nada, me quedo pensando como el lugar de gestión, como el lugar de la posibilidad, como el lugar de la invitación a las experiencias, del contacto con el otro y con la otra, y bueno, y con lo otro. Así que les agradezco las reflexiones, y bueno, ojalá que sirva esto para que todos en nuestros espacios de trabajo podamos imaginar estrategias, posibilidades, actividades, acciones que cambien esta realidad tan dura y yo también comparto con una mirada bastante pesimista, pero frente a ese pesimismo me parece que siempre hay la posibilidad de, aunque sea pequeñas acciones que modifiquen esa estructura. Bueno, les abrazo fuerte y muchas gracias a la organización de la universidad por haberme invitado a relatar esto. Muchísimas gracias, Cipriano, por el trabajo que has hecho.
Muchísimas gracias a las expositoras y bueno, invitamos a que a quienes están viendo esta transmisión que continúen con la próxima, que será a partir de las 15:30, que es el conversatorio Eje 5, que lleva por nombre Lenguajes y Prácticas de Investigación en Arte. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy amable. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todas.